Hola, soy María Fernanda Juárez González, mi compañera es Alma Cecilia Telles Arrola. Somos del quinto 1 en la carrera de gerontología del Instituto de Ciencias de la Salud. Estamos en la materia de metodología. Vamos a hablar sobre las variables que tenemos en la metodología. Principalmente, ¿qué es una variable? La variable se refiere a una característica o una propiedad observada que puede adquirirse diferentes valores y que es sustentable y puede ser cuantificada o también medida en la investigación. Para ser considerada una variable se necesita de tener entre dos o más variables. Un ejemplo de ello lo podemos tener en un estudio. La variable puede ser el género, puede variarse entre masculino y femenino. Estaremos hablando de diferentes tipos de variables, como es la variable cualitativa, que esta nos dice que puede presentarse en características de un individuo. Se refiere a una característica o cualidad de un individuo u objeto que no puede ser medido con números, sino que se clasifica o describe con palabras, como el color de ojos, el estado civil o el país en donde nacimos o donde nació la persona. Esta variable se divide en dos subtipos: la variable nominal, que no tiene un orden específico, y la variable ordinal, que tiene un orden específico. La siguiente variable que tenemos es la variable cuantitativa. Puede clasificarse en variables continuas y discretas. Son aquellas que pueden expresarse con cifras, se puede medir y ordenar del menor al mayor. Un ejemplo puede ser el peso de la persona, la altura o números de hijos que tiene la persona. La variable continua se define como un intervalo, o sea, un intermedio entre ambas, como puede ser la estatura, el peso, la temperatura, el tiempo, la presión arterial, o sea, tener en la altura podemos poner como 1 punto y tantos centímetros, o en el peso igual, en kilogramos 56.2 kilogramos o algo así. No hay límites precisos exactamente en esta variable continua. Tenemos la variable discreta, que esta nos dice no se pueden ser valores intermedios, entre ellos puede ser la cantidad de estudiantes, números de hijos o números de veces que sucede un evento. O sea, esta no va a tener un intermedio, tiene que ser un número completo. Tenemos la clasificación de variables. Esta clasificación nos dice que la clasificación es carácter. En ella viene la cuantitativa y la cualitativa. Sabemos que en la cuantitativa se encuentra la discreta y la continua. Tenemos el nivel de medición. En ella encontraremos la nominación, el ordinal, el intervalo y la de razón. La siguiente es relación entre las variables. Esta va a ser dependiente e independiente. Y también tenemos la manipulación, que va a ser la atributiva, la activa y la extraña. Tenemos, como lo mencionamos, nivel de medición. Esta va a ser el nivel de medición nominal, que esta se clasifica objetos o características de la persona. Tenemos la variable dicotómica, que esta lo podemos diferenciar por el género. Puede ser como en una respuesta de sí, no, o como lo tenemos: estado civil, soltero, casado, o aprobado o reprobado, o presente, ausente. Tenemos la variable politómica, que esta pues toma más de 3 variables. Puede ser un deporte favorito, ¿no? Así nos extenderán más de una variable, más de una opción. Aún nos quedan 3 niveles de medición, los cuales vamos a explicar a continuación. El nivel de medición ordinal emplea valores numéricos que se pueden ordenar de manera creciente o decreciente. Asimismo, indican la pertenencia a una clase. La relación de igualdad se mantiene entre miembros de una misma clase o parejas de una misma clase. Asimismo, las variables ordinales tienen la facultad de convertirse en politómicas, es decir, adoptar 3 o más valores, o politómicas, adoptar solo 2 valores posibles. Además, establece intervalos de magnitudes iguales en su medición. Un ejemplo del nivel de medición ordinal sería la escolaridad, que se agruparía de manera ascendente iniciando por bachillerato, finalizando en doctorado. Y un ejemplo de el nivel de medición intervalar sería una escala de coeficiente intelectual. Es importante resaltar que todos estos niveles de medición comparten características en común unos con otros. 0 entonces en la escala indica que hay un punto donde no existe la propiedad. Un ejemplo de esto es el número de hijos. Dentro de este nivel de medición los números no representan inteligencia absoluta, sino relativa, y carece de un punto cero verdadero.
Cada uno de estos niveles de medición corresponde a determinada escala o bien establece el tipo de prueba estadística que se puede utilizar dentro de ella. Bien, entonces, ¿cuál sería la característica que haría que cada uno de estos niveles de medición mantendría una similitud? Hablamos entonces de la relación que existe entre las variables, en este caso variable independiente y dependiente, que fungiría en favor de el nivel de manipulación que pueda ejercer el experimentador. Sin embargo, también de acuerdo al nivel de manipulación y control que se puede ejercer dentro de estas variables, encontramos otras tres categorías diferentes, que serían las variables activas, atributivas o extrañas. Sería así entonces que la variable activa podría ejercerse manipulación directa por parte del experimentador y también solía llamarse variable experimental. Entonces, la variable atributiva contendría una característica que no le permitiría ser manipulada. Con esto me refiero a aspectos tales como el sexo o el nivel socioeconómico. Y tal como su nombre lo dice, la variable extraña podría tener un propósito diferente no relacionado con el estudio.